Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El martes pasado el gobierno de los Estados Unidos anunció la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas con miras a controlar el incremento en los precios de los combustibles. Es una medida que se esperaba porque ya se había anunciado el propósito del presidente Joe Biden de coordinar acciones con algunos países, sobre todo países de la región asiática, que son grandes consumidores, para de forma conjunta tratar de incidir en la oferta mundial de petróleo de forma tal que se puedan controlar los precios que se han venido disparando de un tiempo a esta parte. Y hoy en día pues sobrepasan ligeramente los $80 el barril. Los incrementos han sido importantes. En el caso de Estados Unidos, eso se ha reflejado, bueno, no solo en el caso de Estados Unidos, sino a nivel global. Los precios de los combustibles se han incrementado de forma sustancial. Prácticamente se han doblado los precios. El precio promedio de los combustibles en Estados Unidos. Y eso naturalmente está absorbiendo una parte importante del incremento salarial que han recibido los estadounidenses. Además, se produce ese incremento en el contexto de alzas importantes en los precios de otros productos. La inflación en Estados Unidos se ha colocado en 6.2%, que es la más alta en los últimos 30 años. Y eso, pues naturalmente, a nivel de la sociedad estadounidense, ha estado creando un malestar. Y es por eso que el presidente Joe Biden hace este esfuerzo para, sobre todo, mandar un mensaje a la Organización de Países Productores de Petróleo, más Rusia y otros que no son miembros formales, pero que están actuando de forma coordinada, de manera tal que se le pudiera poner un fin al control en la oferta que ha venido ejerciendo este gran cártel que agrupa a los países productores. El acuerdo que se alcanzó para liberar una cantidad determinada de petróleo de las reservas estratégicas incluye a varios países asiáticos e incluye a China. No es la primera vez que Estados Unidos decide una medida de este tipo. Se recuerda que, por ejemplo, a propósito de la guerra del Golfo de 1991, Estados Unidos hizo lo propio, liberó una cantidad de petróleo de sus reservas estratégicas, unas reservas que se crearon en el año 1975 a raíz de la decisión de los países árabes, inconformes con el apoyo que países occidentales le brindaron a Israel en el marco de la guerra del Yom Kippur. Eso fue en el año 1973, la guerra de los países árabes contra Israel. La lideraron Egipto y Siria. Perdieron esa contienda militar y entonces, inconforme porque los países occidentales le brindaron ese apoyo importante a Israel, entonces
decidieron un boicot al suministro de petróleo. Eso impactó, esa decisión impactó los precios internacionales en aquel entonces, y a partir de ahí pues Estados Unidos entendió que debía tener reservas estratégicas para cualquier contingencia, porque un país con una infraestructura, con una maquinaria productiva tan grande, no puede darse el lujo de quedarse sin ese combustible. Un país se puede precisamente paralizar por eso. Y es uno de los grandes retos que siempre tienen las naciones desarrolladas, cómo mantener el suministro de todo cuanto necesitan para mantener funcionando sus economías, ese enorme aparato productivo. Bueno, pues en esa oportunidad, en la Guerra del Golfo, Estados Unidos recurrió para evitar incrementos importantes en los precios como consecuencia de la baja en la oferta producida por esa guerra. Entonces decidió apelar a esta decisión. Pero también se aplicó una medida similar luego del huracán Katrina en el año 2005. Recuerden que ese fenómeno afectó gran parte de la infraestructura productora de petróleo en el Golfo de México. En el 2011, cuando se produjo el derrocamiento de Gaddafi, se adoptó una medida similar. Sin embargo, esa decisión no tuvo la connotación que tiene la que ahora adopta la nación estadounidense, porque en las ocasiones anteriores de lo que se trató fue de una decisión para contrarrestar incrementos en la oferta, para hacerle frente a una baja en la oferta por determinadas contingencias, no así por incrementos en los precios, que es algo totalmente distinto. Ni siquiera en el año 2008, cuando los precios del petróleo alcanzaron su máximo histórico, $150 el barril, ni siquiera en esa coyuntura Estados Unidos decidió una medida como esta, la de utilizar sus reservas estratégicas, pero tampoco se había liberado una cantidad tan significativa como 50 millones de barriles. Digo significativa y esto es relativo. Tratándose del uso de reservas estratégicas, la cantidad es significativa. Lo que está en veremos es si será suficiente para poder alterar la oferta de forma tal que se produzca un descenso en los precios internacionales del petróleo. Aún se trate de una acción combinada con otros países productores, grandes consumidores de petróleo, que se sumaron a esta iniciativa del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues decía que entre esos países está China. No tengo la información de qué cantidad China va a disponer de sus reservas estratégicas para estos fines. No es la primera vez tampoco que China lo hace, porque muchas veces para buscar el equilibrio en su mercado interno, los chinos han apelado a la utilización de las reservas estratégicas. En este caso no se sabe, al menos no tengo esa información de cuánto será el aporte, llamémosle de esa manera, de los chinos. El gobierno de India sí anunció que liberará 5 millones de barriles, mientras que Reino Unido, allí todo es prácticamente privado, el gobierno decidió permitir que el sector privado libere 1.5 millones de barriles. Japón, que se había dicho que tenía ciertos inconvenientes legales para
seguirle los pasos para apoyar a Estados Unidos en esto, pues se dice que ha decidido también liberar 4.2 millones de barriles. Esto, pues, tiene como objetivo, reitero, ver cómo se incide en la oferta petrolera. ¿Será esto suficiente para alcanzar los objetivos, para lograr una baja en los precios del petróleo y por tanto de los combustibles? Eso pues trataremos de responderlo en el próximo segmento. Volvemos en un momentito. Hoy en día el volumen total de instalaciones de almacenamiento de petróleo y productos derivados del petróleo en el mundo es de aproximadamente 8.000 millones de barriles. Es una cantidad importante, pero son reservas estratégicas, que es un aspecto que hay que tomar en consideración. Usted coyunturalmente las utiliza, que se ha hecho, como dijimos en el segmento anterior, en varias oportunidades, pero llega un momento en el que eso usted también lo tiene que reponer. Y entonces no se considera esto un recurso para mantener un suministro estable de petróleo. Eso es una cuestión coyuntural. La mayor reserva estratégica la tiene Estados Unidos, unos 700 millones de barriles que están almacenados en silos subterráneos. Y bueno, pues decía que conjuntamente con los países asiáticos son las 2/3 partes de todas las reservas. Esa decisión del presidente Biden se produce en el momento en el que la inflación golpea a la nación estadounidense, como dijimos en el segmento anterior, generando también un problema político, porque aunque la economía estadounidense está respondiendo bien y hay planes ambiciosos en marcha, la gente, sin embargo, entiende que hay un problema planteado grave con este asunto. Estamos hablando de precios altos de los combustibles y estamos hablando de incremento también en el precio de la energía, porque sobre todo ahora en invierno la calefacción cuesta mucho dinero y eso hace que la factura llegue bastante alta y golpea los bolsillos de los estadounidenses. Se ha reflejado esta situación en la popularidad del presidente Biden, que ha querido mandar un gran mensaje a los países productores para que contengan, para que de alguna forma incrementen la producción. Hay que recordar que la posición con respecto a la política de la OPEP fue diferente cuando el presidente Donald Trump estaba al frente de la cosa pública en Estados Unidos. Él presionó, hizo lo contrario, presionó a la OPEP para que hicieran recortes sustanciales. Y eso atendiendo a peticiones, a presiones de los productores locales estadounidenses, sobre todo los productores de petróleo del esquisto, que tiene un costo mayor que la extracción que se hace por métodos convencionales en Arabia Saudita o en Rusia, que son los países en donde el precio de extracción es más bajo y por tanto la rentabilidad más alta. En Estados Unidos los productores
de petróleo que utilizan la tecnología del fracking tienen un costo mucho más elevado. El presidente Biden, naturalmente, se ajusta a una coyuntura. Cuando Donald Trump no estaba el nivel de inflación como lo está ahora. Y entonces podía darse el lujo de hacer causa común con los países de la OPEP. En este caso, el presidente Biden ha entendido que la decisión de mantener limitada la oferta de petróleo amenaza la recuperación económica. El año próximo en Estados Unidos hay elecciones de medio término. Y entonces un descontrol o un incremento por encima de los $100 el barril, como están previendo algunos especialistas, le colocarían la cosa muy difícil al presidente estadounidense. Entonces, en su mensaje, cuando se anunció la medida, el presidente Biden dijo: hoy estamos lanzando un gran esfuerzo para moderar los precios del petróleo, un esfuerzo que se extenderá por el mundo y finalmente llegará a la estación de gasolina de su calle, si Dios quiere. Dice, está consciente de que eso, de producir el efecto esperado, no sería de forma inmediata, sino que eso tomaría un tiempecito. Pero no se ha explicado cómo es que se va a producir la liberalización de esa cantidad de la reserva estratégica de petróleo de estos países. Eso es importante. ¿En qué plazo eso se va a hacer? Si eso se hace, digamos, en unos meses, si los países que participan son capaces de colocar ese petróleo en el mercado, en unos cuantos meses eso puede que incida en los precios, según la inmensa mayoría de los especialistas. Pero eso no se podría sostener en el tiempo. No hay garantía de eso. Porque para usted darle sostenibilidad a eso, necesitaría de cierta regularidad en el suministro. Lo importante es incrementar la producción. Los países de la OPEP han decidido, se pusieron de acuerdo para incrementar. Después de ese descenso enorme que hubo como consecuencia de la pandemia, se pusieron de acuerdo para ir gradualmente aumentando la oferta. Pero eso se hace mensualmente en 400,000. El incremento es de unos 400,000 barriles de petróleo, pero está sujeto a una confirmación del comportamiento, partiendo del comportamiento del mercado. Se hace mensualmente, de forma tal que habría entonces que ver, eso, la decisión se ha entendido como una especie de guerra petrolera con los países productores. Habrá que ver cómo responden OPEP más los países que están actuando, que no son miembros del cártel, pero que están actuando de forma coordinada, Rusia incluida. En total, los países productores están, decía, mensualmente incrementando la producción en unos 400,000 barriles. Eso representa 12 millones de barriles al año. Lo que significa que si usted divide la cantidad, aproximadamente serían unos 100 millones de barriles que liberarían los países que están participando, con Estados Unidos a la cabeza, serían unos 100 millones de barriles. Eso, dicen los expertos, equivale a un día de consumo global. Y por tanto es una cantidad limitada. Y la cantidad, si usted la divide en un año, sería inferior al incremento que mensualmente hacen los países de la OPEP. Luego, si los países de la OPEP, en su reunión mensual, que será
el próximo 2 de diciembre deciden, como una respuesta a esta iniciativa, recortar los incrementos, pues esto sencillamente dejaría esa medida sin ningún tipo de repercusión. Y pudiera entonces tener un efecto boomerang. Por eso hay dos cosas aquí que son decisivas. Primero, cómo es que se va a colocar el petróleo que se anunció será liberado de las reservas estratégicas, en qué plazo, y segundo, qué respuesta darán a esto los países productores de petróleo. Esos son aspectos fundamentales. Los países europeos, curiosamente, no participan de esto, a pesar de que los países europeos también necesitan de precios del petróleo un poco más baratos, porque son dependientes netos de las importaciones, pero no se arriesgan a participar en esto precisamente por ese alto nivel de dependencia y las repercusiones que pudiera tener una respuesta a eso que hoy se entiende como una declaratoria de guerra por parte de importantes países consumidores. La excepción en el caso de Europa es Gran Bretaña, como ya dijimos, que va a participar con una liberación modesta de parte de sus reservas estratégicas. La reunión de la OPEP será el próximo 2 de diciembre, reitero. Entonces, el asunto fundamental está en que las reservas no son una fuente permanente de suministro. Y ahí es en donde está el problema. Los países que liberan petróleo de sus reservas tendrán también, en un momento determinado, tendrán que volver a adquirir petróleo. Y eso dispara la demanda y puede tener también repercusiones. Vendrá indiscutiblemente que la presión del lobby de productores estadounidenses, que es bastante poderoso, no se van a quedar con los brazos cruzados, porque la industria petrolera estadounidense ha sufrido mucho como consecuencia de la caída de la demanda, como consecuencia de la pandemia, el desplome de los precios. Recuerden ustedes que hubo incluso momentos en el que los precios eran negativos. Tenerlo, digamos, en un gran tanquero dejaba pérdida por los precios tan bajos. Entonces, imagínense ustedes la producción estadounidense, que es mucho más vulnerable que el caso, por ejemplo, de los grandes productores como Arabia Saudita, Rusia, pues sufrieron grandemente en esa coyuntura. Y entonces ahora que están obteniendo algunos beneficios, pues indiscutiblemente que vendrán las presiones. Y eso fue lo que motivó la posición del presidente Trump, que optó por defender a esos productores, presionando a la OPEP para que actuara de manera más drástica. Vamos a la segunda pausa. Volvemos en un momento. La realidad de Haití compite con la ficción en muchísimos aspectos. Bueno, de alguna forma, como que se reproducen los antecedentes en ese territorio.
Haití debe su existencia a una incapacidad de España por controlar efectivamente el territorio de la isla. Su capacidad era tan limitada que no podía controlar el territorio de una isla tan pequeña como la nuestra. Y decidió despoblar una parte de su territorio, la parte occidental. Y entonces ahí se establecieron unos bucaneros y unos piratas que no obedecían a las leyes españolas. Y eso terminó convirtiéndose en algo totalmente diferente. Así es como tiene su origen ese país, eso que se convirtió posteriormente en un estado independiente dentro de una misma isla. Entonces, allí lo que nosotros observamos es un Haití tierra de nadie, con un presidente que hace un esfuerzo por controlar una situación sumamente difícil, pero no tiene un partido político que lo respalde, porque el partido, entre comillas, oficialista, el Tet Kale, que catapultó a la presidencia al señor Moïse, le estaba haciendo oposición a Ariel Henry. Y la cabeza más visible de ese grupo, de ese sector, era el señor Claude Joseph. Al menos esas eran sus pretensiones, de convertirse en el líder de ese sector, que estaba acusando a Ariel Henry de complicidad con el asesinato de Moïse, como una forma de neutralizarlo, como una forma de liquidarlo políticamente. Y bueno, ahí participó, en esa campaña participó la propia viuda de Moïse y también algunos funcionarios importantes, incluyendo autoridades del orden judicial, los responsables de la investigación del magnicidio. Y entonces un hombre que está en una situación sumamente difícil, no tiene un partido político, hay una situación de dispersión política terrible, difícil de medir en las condiciones en que se encuentra Haití actualmente, pero es una tremenda dispersión en donde el grupo más influyente pues tiene una incidencia, una influencia política muy limitada. Y eso se evidenció en las elecciones que supuestamente ganó el partido Tet Kale, y el señor Moïse, catapultado por su predecesor, el señor Martelly. Bueno, pues, tomando en cuenta todo eso, en virtud de esa situación que les acabo de describir, el primer ministro, que uno no sabe cómo llamarle realmente, porque a él lo designaron primer ministro, pero en la práctica está asumiendo las funciones de un presidente. Haití hace tiempo que está fuera del orden constitucional. Bueno, pues Henry acaba de nombrar un nuevo gabinete, destituyó al ministro de Relaciones Exteriores en un esfuerzo por tomar el control de lo poco que tiene, de las pocas herramientas que tiene en sus manos actualmente el hombre que aparentemente ocupa la jefatura del Estado. Porque, reitero, sus funcionarios no les eran fieles, comenzando por el propio Claude Joseph, que desafió al primer ministro con unas declaraciones en contra de República Dominicana, que trató de enmendar el primer ministro. Y no obstante eso, insistió nuevamente en atacar República Dominicana. Y eso con el objetivo de colocarse a la cabeza de ese grupo, de ese sector del partido Tet Kale.
Eso es, en el fondo, lo que estaba planteado. Ahora hay otro problema. ¿Cuál es? Que el grupo que trataba de colocarse, que el señor Claude Joseph quería presidir, porque fue descabezado con la muerte del señor Moïse, un grupo con una influencia limitada, pero en el contexto haitiano, pues con una fuerza importante. Ese grupo tiene el apoyo de las pandillas del G9, que controla buena parte del territorio del país. Tanto así que incluso le hizo un boicot al gobierno, impidiendo el suministro de combustible. El país prácticamente se paralizó. Y motu propio, ese grupo delincuencial decidió darle un respiro al gobierno. Obviamente porque estaba creando una situación que iba a forzar a la comunidad internacional a tomar una decisión, porque simple y llanamente el país iba a estallar como una granada. Y ellos se dieron cuenta de que eso era una tremenda provocación, que le convenía más crear el ambiente para la celebración de unas elecciones, que con el control de buena parte del territorio ellos podían su curso determinarlo. Y tenía sentido usted bajar un poco la guardia. Ahora, con la destitución del gabinete, incluyendo al señor Claude Joseph, que reitero, era el hombre que tenía la pretensión de encabezar el grupo, de llenar el vacío que dejó Moïse, pues ahora con esa decisión habrá que ver cuál será la estrategia de ese grupo que se siente excluido, que se siente desplazado. Porque en la práctica, el partido Ted Kale ha perdido el control del gobierno, o lo está perdiendo en gran medida. Y entonces habrá que ver cuál será la estrategia, que desde un principio incluyó a los grupos armados, a los grupos delincuenciales. El presidente Henry se la está jugando y decidió dar un paso. Él mismo lo dijo cuando juramentó los nuevos miembros de su gabinete. Los estoy metiendo en un problema. No fueron esas sus palabras, pero ese era el sentido. Lo que estamos asumiendo es una gravísima responsabilidad. El momento es difícil, muy difícil. Y en eso no se equivoca. Porque la capacidad, la fuerza, las herramientas de que dispone el gobierno para hacerle frente a esa situación complicada que tiene ante sí son muy, pero muy limitadas. Y entonces habrá que ver, pues, cuál será en lo adelante la estrategia de ese grupo desplazado del poder. Eso naturalmente plantea un montón de interrogantes, porque organizar unas elecciones en una situación como esa que se está viviendo es una tarea, bueno, eso es casi imposible. Es casi imposible celebrar unas elecciones que la misma gente que ha estado provocando todo esto quede excluida. Y ese es el gran problema que actualmente presenta ese país. De todos modos, lo que hizo Ariel Henry es lo correcto y necesitará el respaldo de la comunidad internacional. Ese es su único soporte. Aunque
la propia comunidad internacional ha mantenido una indiferencia pasmosa, pero el poco apoyo que ha dado ha resultado decisivo para que el señor Henry se mantenga ahí y pueda hacer esas maniobras que él está haciendo dentro de la precariedad en que se desenvuelve. Bueno, habrá que desearle mucha suerte. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento. Creo que ha quedado evidenciada la fortaleza de la economía de la República Dominicana durante este último año. Ha respondido la economía mejor de lo que mucha gente esperaba, con un crecimiento realmente espectacular. Hemos tenido a nuestro favor algunos factores, como por ejemplo el incremento importante de las remesas, sobre todo de las remesas que vienen de los Estados Unidos. Y esto, como todo el mundo sabe, vinculado a los estímulos, a las facilidades, a la mejora en los ingresos de los trabajadores en ese país. Eso ha permitido ese incremento sustancial, importante, vital para la República Dominicana en este último trayecto. Un incremento realmente sustancial. También hemos visto una recuperación importante del turismo, que fue sumamente golpeado por la pandemia. El turismo pues ha llegado a unos niveles, a un dinamismo que pues hablan de una espectacular recuperación. La zona franca y también la inversión extranjera son factores que han ayudado enormemente a la economía de la República Dominicana. Hay algunos riesgos en el camino. Hemos sufrido, a pesar de que, bueno, se recuperó una parte importante de los empleos que se perdieron. Dicen que ya la totalidad de los empleos se recuperaron. Eso dicen las cifras, aunque es difícil usted, tomando en consideración el tamaño del sector informal nuestro, es difícil hacer una medición también de esa parte. Pero bueno, hay datos que hablan de una importante recuperación del empleo. Pero hay también el problema de la inflación. El problema de la inflación, que es una preocupación, lo vamos a ver en un momento, del Banco Central, que acaba de adoptar una decisión importante. Y bueno, pues todo esto asociado, el incremento en los precios de los commodities, de las materias primas, todo lo que está asociado a los trastornos causados por el coronavirus en la cadena de suministro. Ese es un problema que indiscutiblemente estará gravitando por un buen tiempo en la República, en el ambiente de la República Dominicana. El año próximo no está exento de riesgo. Bueno, decía que el Banco Central pues adoptó una decisión importante en el día de ayer, y fue la de aumentar la tasa de interés de política monetaria en 50 puntos básicos, de 3% anual a 3.50%. De este modo, dice la decisión del Banco Central, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, el denominado repos a un día,
se incrementa de 3,50% anual a 4% anual, y la tasa de depósitos remunerados, la overnight, de 2,50% anual a 3% anual. Esa decisión del Banco Central nosotros la esperábamos, la vaticinamos hace bastante tiempo, por una razón elemental, y es que cuando se exacerba la inflación, usted necesita reducir la masa monetaria, y por esa vía entonces usted logra controlar la demanda y por tanto controlar también el incremento en los precios, el índice de precios al consumidor. En Estados Unidos eso es un proceso que ya comenzó. Allí decíamos en el primer segmento del programa, la inflación es la más alta en los últimos 30 años, 6,2%. Y por tanto la política monetaria ha tenido que irse ajustando a esa realidad. La decisión del Banco Central respecto a las tasas de referencia se basa en una evaluación exhaustiva, dice el Banco Central, del impacto del COVID-19 sobre la producción a nivel mundial y las mayores presiones inflacionarias de origen externo. La dinámica de los precios continúa siendo afectada por los choques de oferta más persistentes de lo previsto, dice el Banco Central, asociados a mayores precios del petróleo y de otras materias primas importantes para la producción local, así como al incremento de los costos globales de fletes ante la escasez de contenedores y otras distorsiones en las cadenas de suministro. La variación mensual del índice de precios al consumidor en el mes de octubre pasado fue de 0,64%, mientras que la inflación acumulada durante los primeros meses de 2021 fue de 6,56%. La inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles de la canasta, alcanzó 6,31% interanual en octubre del presente año, reflejando efectos de segunda vuelta por los mayores costos de producción asociados a las mayores presiones inflacionarias de origen externo. El sistema de pronóstico del Banco Central indica que en un escenario activo de política monetaria, la inflación interanual, la variación de los últimos 12 meses, que se ubicó en 7,2% en octubre de 2021, convergería al rango meta de 4%, más o menos 1%, durante el segundo semestre de 2022, a un ritmo más gradual de lo previsto originalmente. En este contexto, considerando el buen ritmo de la recuperación económica, eso dice el Banco Central en un comunicado, y las mejoras sustanciales en el mercado laboral, el Banco Central inició en el mes de agosto del presente año un plan gradual de normalización de su política monetaria. En la primera etapa han comenzado a retornar de forma ordenada los recursos otorgados durante la pandemia, en la medida en que las empresas y hogares van amortizando el vencimiento de los préstamos concedidos a través de las distintas facilidades de liquidez. En esta segunda etapa, añade el Banco Central, se decidió incrementar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos con el objetivo de preservar la estabilidad de precios, procurando que la tasa de inflación converja en el horizonte de política monetaria. Igualmente se mantendrá evaluando la persistencia de los choques exógenos sobre la inflación doméstica con el propósito de tomar las medidas monetarias adicionales que sean necesarias para mantener ancladas las expectativas de inflación de los agentes económicos.
En el entorno internacional las perspectivas económicas se mantienen positivas, aunque persiste la incertidumbre generada por el ritmo de contagios mundiales de COVID-19 y a las disrupciones en la cadena de suministro. En el caso de las perspectivas para América Latina, se dice que continúan en franca mejoría, estimándose una expansión de 6.6% en el 2021. Las expectativas con relación a las materias primas, el precio del barril de petróleo intermedio de Texas se ha incrementado en los últimos meses al pasar de un promedio de $72 en septiembre a un promedio de $81 durante octubre y noviembre, debido a las restricciones en la producción mundial de crudo y a una mayor demanda mundial. En ese contexto, los organismos especializados revisaron al alza sus proyecciones del precio del petróleo para este año 2021, si bien prevén una moderación gradual durante 2022 en la medida en que se normalice la oferta mundial ante un incremento en la producción global. Es un cuadro optimista que nos presenta el Banco Central. Hay especialistas que no son tan optimistas y que prevén nuevos incrementos en los precios internacionales del petróleo, pudiendo escalar por encima incluso de los $100 el barril. Bueno, ahí está el informe del Banco Central, es un poco extenso, vale la pena darle hacer una revisión minuciosa de los planteamientos que allí se hacen, porque ahí está dibujado la coyuntura actual que vive el país, la coyuntura externa, y por tanto se pueden sacar conclusiones con respecto al comportamiento de la economía dominicana para el próximo año 2022. Aquí llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.